Gloria al Señor. Bien, hermanos, ustedes escucharon ya a mi hermano Oscar y presentó el tema del mensaje de esta tarde: la obediencia trae bendición. ¿Cuántos creen esa verdad? La obediencia trae bendición. Y es interesante que lo que más nos cuesta a nosotros es aprender a obedecer. Y desde pequeños nos hemos dado cuenta, hermanos, cómo nos ha costado, ¿verdad? A través de muchos regaños, mucha disciplina. Muchas veces nuestros padres nos negaban de hacer algo que realmente nos gustaba hacer. Como castigo lo hacían ellos para que nosotros aprendiésemos a obedecer. Yo recuerdo, hermanos, que siendo un niño, mi papá una vez me llamaba: Alfredo. Hermanos, yo estaba prácticamente al segundo enfrente de mi papá. Pero cuando mi madre me hablaba, no le hacía caso y esperaba una, otra vez y otra vez, hasta que veía que se enojaba mucho. Hasta entonces yo, sí, mamá, ¿qué es lo que desea? Pero esperaba demasiado. Mi papá no. Él ya hablaba y se aseguraba de que escuchásemos cuando él hablaba, ¿no? Y esperaba un tiempo prudencial, el tiempo necesario para llegar donde él. Y si no llegábamos, nos venía a encontrar, pero con la faja en la mano, ¿verdad? Así es que solo una vez me ocurrió eso. La segunda vez ya estuve listo para atender el llamado. La obediencia, hermanos, es lo que más nos costó desde niños y sigue costando hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Y es interesante que el pasaje escritural que nuestro hermano Oscar nos leyó, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 6, allí vemos, hermanos, las bendiciones que Dios prometió a su pueblo. Bendiciones si ellos eran obedientes. Ellos estaban a punto ya de entrar a la tierra prometida y era lógicamente la nueva generación. O sea, recordarán ustedes, hermanos, que la generación anterior, contemporánea de Josué y Caleb, ellos quedaron postrados en el desierto debido a su incredulidad. Ellos no le creyeron a Dios realmente cuando Moisés envió a los 12 espías, y solo Josué y Caleb dieron palabras de aliento, dieron palabras de fortaleza y unas palabras de fe de que sí podían conquistar la tierra. Pero 10 de esos espías trajeron un mensaje totalmente desalentador para el pueblo, y el pueblo, usted sabe, lloró aquella noche, se quejó y tanta cosa. Y por eso Dios decidió que esa generación de 20 años arriba no entraría a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb de esa generación pudieron entrar. Ahora, en el capítulo 28, como ya dije, el Señor promete bendiciones para un pueblo obediente. Pero el capítulo anterior, el 27, Dios menciona las maldiciones que vendrían sobre ellos si desobedecían. Por eso el tema en esta tarde, la obediencia trae bendición. ¿Qué es una bendición, hermanos? ¿Qué es una bendición? Una bendición es toda expresión de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Una bendición, hermanos, es toda expresión de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Y hermanos, la bondad de Dios la vemos a cada momento en nuestras vidas. Por ejemplo, es hermoso cuando nuestras oraciones son contestadas, como la solución de un problema económico o la sanidad de un familiar enfermo, o quizá hemos visto la intervención divina librándonos de un accidente que pudo ser fatal, etcétera. Estas son bendiciones de parte de nuestro Dios. Pero también Dios nos bendice, hermanos, de otras maneras. Por ejemplo, nos fortalece cuando atravesamos por problemas, nos abre la puerta indicada para superar una dificultad y nos provee los medios necesarios para suplir nuestras necesidades. Es lindo saber que Dios siempre llega a tiempo, no lo olvide. Dios siempre llega a tiempo. Él llega, hermanos queridos, en el momento preciso. En el Salmo capítulo 56, versículos 3 a 4,
3 y 4 del Salmo 56, palabras de David. Él dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y el versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Concluye con una pregunta: ¿qué puede hacerme el hombre? Si estamos confiando en Dios, si estamos esperando en Dios, si estamos obedeciendo a Dios, hermanos, ¿qué nos puede hacer el hombre? Nada. En Dios estamos seguros. Qué hermoso, hermanos, poder orar con esta clase de confianza como lo hacía David. David fue un hombre muy probado durante su vida, hermanos. Pero es muy importante recordar que las bendiciones de Dios siempre estarán ligadas con nuestra obediencia. ¿Lo repito? Es muy importante recordar que las bendiciones de Dios siempre estarán ligadas con nuestra obediencia. Si caminamos en obediencia delante del Señor, debemos estar seguros, hermanos, de que nuestras oraciones serán contestadas y que recibiremos la respuesta que estamos esperando. Si caminamos en obediencia delante del Señor, tendremos la plena confianza de que nuestra difícil situación por la que podamos estar pasando será resuelta. Amén, hermanos. En la Biblia encontramos a muchos hombres que fueron bendecidos por Dios debido a su obediencia. Quiero hacer referencia en forma breve a 4 de ellos. El primero, Noé. El primero en mi lista acá. Dios le ordenó a Noé que construyera un barco inmenso. Es interesante que Noé obedeció a Dios sin replicar, sin argumentar, sin cuestionar a Dios. Este hombre le creyó a Dios a pesar de que nunca había llovido sobre la faz de la tierra. La Biblia nos dice de que era un vapor que salía de la tierra y eso regaba. Nunca había llovido. Obedeció a Dios, pues, a pesar de que nunca había llovido. Le creyó a Dios a pesar de que esto representaba un esfuerzo titánico. Le creyó a Dios a pesar de que no contaba con el material humano disponible, tan solo su familia. Pero Noé le creyó a Dios. Y aunque tardó 120 años en construir ese barco, gracias a su obediencia, Noé y su familia fueron salvos de perecer en el diluvio. Se salvaron de perecer en el diluvio. Y también, hermanos, la especie animal, como usted y yo sabemos, fue preservada. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, ahí aparece la lista de los héroes de la fe. Y en el versículo 7 se menciona a Noé. Dice la palabra allí, en el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, note, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, hermanos. Por la fe, él obedeció a Dios. El segundo personaje, Abraham. Abraham obedeció a Dios al abandonar su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido. Pongámonos en el lugar de Abraham en pleno siglo XX. Hermanos, imagínese usted que recibamos una orden de parte de Dios. Mañana quiero que salgas al lugar que te voy a mostrar. ¿Quién de nosotros tomaría esa decisión o lo haría con la espontaneidad que lo hizo Abraham? Muy difícil, hermanos. Hay que ser honestos en esto. ¿Pero a dónde? Si nosotros nos movemos hasta que sabemos a dónde vamos a llegar, el trabajo que vamos a tener allá, tenemos que rentar un lugar para vivir, etcétera, etcétera. Cuando uno se mueve de un lugar a otro, primero se asegura, planifica. Pero en este caso, no hubo nada de eso. Y no existían mapas, no existía el famoso GPS y tantas cosas. Nada, hermano. Solamente la voz de Dios. ¿Y qué más queremos con eso, verdad?
La voz de Dios que le guiaba, que le indicaba lo que tenía que hacer, dónde tenía que parar, dónde tenía que descansar, dónde tenía que pasar la noche, cuál era la ruta que tenía que seguir, etcétera. Era Dios el que lo guiaba. Y hermanos, él obedeció sin replicar y dejó todo. También él es mencionado en la carta a los Hebreos, capítulo 11, los versículos 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué lindo, hermanos. Por la fe este hombre se movió, tomó esa decisión y todos conocemos, ¿verdad, hermanos?, la historia. No podemos hablar mucho de este hombre porque es un personaje muy conocido, hermanos. Fue el padre de la gran nación de Israel. El tercer hombre, Moisés. Moisés dejó su alta posición, su fama y todos los tesoros y comodidades de Egipto para servir a Dios. Dios lo convirtió en un gran líder y libertador de su pueblo de la esclavitud egipcia. Nuevamente Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés dice, hecho ya grande, note, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Me gusta esa expresión. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta, notes, la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El último personaje al cual me quiero referir en esta tarde es Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo. Saulo, hermanos, fue llamado al ministerio de parte del Señor cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. No contento con la persecución local en Jerusalén, pidió cartas a los sacerdotes. Usted conoce la historia, Hechos capítulo 9. Pidió cartas para que le autorizaran para ir a castigar a los cristianos que estaban en Damasco. Pero allí en el camino, dice la palabra, al mediodía el Señor se le apareció a Saulo y cambió su vida. Porque cuando Dios viene a nosotros, nuestra vida cambia. Cambia, hermanos. No hay alternativa. Toda persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo cambia y cambia de verdad. De eso no hay ninguna duda. Ustedes y yo somos un testimonio de lo que estoy diciendo, hermanos. Nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevas motivaciones, nuevos deseos, nuevas metas. Sobre todo la meta más linda y más hermosa, más bella, es querer agradar a Dios por el resto de nuestra vida. Mayo de 1969. Un poquito más de 22 años, entregué mi vida a Cristo. Y nunca me he arrepentido de ello. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida y ha sido la suya también. Noé, pues, Abraham, Moisés y Pablo y muchos otros fueron bendecidos por Dios por una sencilla razón. Porque obedecieron al llamado divino. Fueron obedientes al llamado de Dios. Pero así como muchos hombres fueron bendecidos por su obediencia, también hay una gran lista de aquellos
que perdieron la bendición por su desobediencia. Aquí tengo unos cuantos, hay más. Caín, por ejemplo, fue maldecido por Dios porque mató a su hermano Abel. Este hombre se dejó llevar por los celos, la envidia y la ira. Esaú perdió la bendición de su primogenitura por un plato de comida. El rey Saúl fue desechado por Dios por su impaciencia. Obedeció a medias. Usted conoce la historia. Dios ordenó a Saúl que tenía que exterminar al pueblo, los animales y todo. Él, claro, exterminó al pueblo según la orden divina, pero perdonó lo mejor del ganado, dizque para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios. Esa es obediencia a medias. Una obediencia a medias es desobediencia. Es así como personas dicen, es que esto es una mentira, pero un poquito de, es una verdad, perdón, pero es tiene un poquito de mentira. ¿Qué es eso? ¿Mentira o verdad? Es mentira. Una verdad con un poquito de mentira no es una verdad, es una mentira. Y eso fue lo que hizo Saúl. Sansón perdió la vida por dejarse llevar por sus pasiones desordenadas. El rey Acab perdió la vida debido a su codicia. Coré y todos sus seguidores quedaron postrados en el desierto a causa de su rebeldía. Judas murió ahorcado por su avaricia. Ananías y Zafira murieron en un instante debido a su mentira, etcétera. Hermanos, es importante recordar que las bendiciones de Dios siempre estarán ligadas con nuestra obediencia. La obediencia y la bendición están estrechamente relacionadas. Van juntas, van tomadas de la mano. Son indivisibles, son inseparables. La obediencia y la bendición, hermanos, van siempre tomadas de la mano. Hay un himno, hermanos, muy hermoso que ustedes conocen muy bien. Creo que lo tengo por acá, creo que es el 231. Los que tengan himnario a la mano, ahí pueden abrir el himnario, hermanos, al 231. Déjenme asegurarme si ese es. Sí, efectivamente, ese es. El himno 231, este himno, hermanos, es muy hermoso y tan apropiado a lo que estoy diciendo. Se titula Cuando andemos con Dios. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen este himno? Veo muy pocas manos levantadas. Bueno, se lo voy a leer entonces, hoy lo va a conocer. Dice, es el 231, cuando andemos con Dios. Dice, cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. El coro, obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Segunda estrofa. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Dice, gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Y la última estrofa. No podemos probar sus delicias sin par. Atención a esto. Si seguimos mundano placer, obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. ¿Cuánto le gustó? ¿Verdad que es lindo? Amén. Qué bendición. Un himno tan, pero tan inspirado, famosísimo a través de las edades. Dios bendice de muchas maneras a los que le obedecen. Quiero referirme, hermanos, en esta tarde a tan solo dos de las muchas bendiciones que recibimos de parte de Dios si le somos obedientes. En primer lugar, Dios nos llena de su paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos llena de su paz. ¿Qué significa la paz? ¿Qué significa la paz? Paz no es otra cosa que un estado de tranquilidad y sosiego. Paz no es otra cosa que un estado de tranquilidad y sosiego. En el plano individual, la paz designa un estado interior.
libre de cólera, odio y de sentimientos negativos. Queridos hermanos, estar en paz con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos debería ser nuestra meta principal en la vida. Estar en paz con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos debería ser nuestra meta principal en la vida. Es lindo cuando en el hogar se respira un ambiente de paz. Cuando hay paz en el hogar, todas las cosas se revisten de un gran significado. Cuando hay paz, hay alegría y contentamiento, no importando si tenemos mucho o poco. En Proverbios 17:1, uno de mis versículos preferidos, dice la palabra así: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Note, mejor es, dice la palabra, un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Podemos tener un banquete allí, pero si no hay paz, si hay amargura, si hay pleitos, si hay discusión, hermano, eso no sirve de nada. Pero aunque comamos algo tan sencillo, tan humilde, hermanos, pero si hay paz, nos sabrá a gloria. Un banquete, como decía un hermano, mejor un arrocito blanco con algo por ahí, pero en paz, que un pedazo de pollo o lo que sea, ¿no? Portugués o lo que sea, que tan rico que es, por cierto. Me encanta el pollo portugués a mí. No sé cómo lo preparan, pero esa gente, si de veras, lo prepara muy bien. La paz, hermanos, es algo que llevamos dentro y lo expresamos con nuestras acciones o patrones de comportamiento. Cuando hay paz interior, note, cuando hay paz interior, en vez de mostrar una cara de pocos amigos, nuestro rostro se ve fresco y relajado. Cuando hay paz, en vez de mostrar una sonrisa fingida, podemos reír con naturalidad. Cuando hay paz interior, podemos ver la vida desde otra perspectiva. Cuando hay paz en el corazón, podemos disfrutar del descanso y dormir tranquilos y relajados. Cuando hay paz, podemos dormir, como dicen por ahí, a pierna suelta. ¿Es cierto eso? Qué lindo, hermano, quedarse. Mi esposa me dice, usted si a los 2, 3 minutos está roncando. Yo le digo, pues yo no ronco, no me escucho. Hermano, la verdad que doy gracias al Señor porque no necesito estar ahí contando cabritas, ¿verdad? Para que no dormirme, no. Hago mis oraciones y confiando en el Señor y ahí estamos dormidos rápido. Gracias al Señor. Es lindo tener paz, hermano, en el hogar. Uno todo lo disfruta. Todo lo disfruta, hermanos. El caso del rey David, hermanos, es un ejemplo en la Biblia sobre cómo tener paz en tiempos realmente difíciles. Este hombre, hermanos, pudo dormir tranquilo y en paz a pesar de que su hijo Absalón lo perseguía para matarlo. Todos conocemos la historia de cómo Absalón se rebeló contra su padre y formó un ejército numeroso para apoderarse del reino. David tuvo que huir de Jerusalén con su familia y con aquellos que le apoyaban todavía. Ahora, hermanos, en lugar de las comodidades del palacio, estaba en el desierto, quizá escondido entre las rocas, quizás al aire libre. ¿Estaría al aire libre o estaría quizás en una cueva? No sabemos. Pero me impresiona el hecho de que a pesar de encontrarse en este tipo de circunstancias, este hombre de Dios pudo declarar estas hermosas palabras antes de acostarse una de esas noches. Salmo 4:8, él dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerdo que mis hijas estaban pequeñas, quizás 3, 4 años, 5 tal vez, y les enseñé este versículo. Y las niñas siempre, antes de acostarse, lo repetían.
Ahora han crecido, me han dado 7 nietos y ellas han transmitido la palabra de Dios a sus hijos también. Qué lindo es, hermanos, el hecho de descansar en Dios en los momentos difíciles. En paz me acostaré, dijo David, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y a la mañana siguiente él pudo declarar: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? Gloria al nombre de Jesús. Déjenme tomar un poco de agua porque no sé, serán los nervios, pero se me seca la garganta. Eso es normal, hermanos, realmente. Esto es confiar. El caso de David, ese ejemplo que él nos da, es confiar plenamente en Dios sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Queridos hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de esta experiencia del rey David? Digo esto porque muchas veces perdemos el sueño por cosas de menor importancia. Unos pierden el sueño porque tienen que volar el día siguiente. ¿Cierto o falso? Otros porque aún no han recibido respuesta de un trabajo. Otros no pueden dormir porque tienen que rendir un examen en el colegio. Otros porque rompieron con su novio o con su novia. Otros no duermen porque no ven un cambio en su hijo o hija rebeldes. Pero sorpréndase a esto: muchos hermanos pierden el sueño porque se ponen a pensar en la ancianidad. Y cuando yo sea anciano, ¿qué voy a hacer? He llegado a esta edad, hermanos, y yo le digo, yo le doy gloria a Dios porque Él siempre ha sido bueno conmigo. Y no he sentido, los años han pasado. Yo doy gloria a Dios, hermanos, porque ¿sabe una cosa, hermanos? Cuando Jesucristo vive en el corazón de uno, hermanos, las cosas tienen otro significado. Y una de las cosas que más me alegra, porque yo creo que estoy más cerca que muchos de nosotros para estar con el Señor, hermanos. Así que es una bendición, ¿no le parece? Entre más, hace 2 días cumplí años. Y realmente, hermanos, una bendición de parte del Señor, como Él. Y mi esposa me dice, bueno, 1 año más, pero 1 año menos. También es cierto, ¿verdad? Así es la vida. Uno cumple un año más de vida, pero a la vez va restando. Yo le digo a mi esposa, amor, le digo, es que uno empieza a morir desde que nace. Empieza a morir desde que nace. ¿Y por qué sorprendernos a esta altura? ¿Por qué preocuparnos? El Señor tomará cuidado de nosotros, hermanos, si confiamos en Él, si esperamos en Él, si dependemos en Él, si descansamos en el Señor. Pero sobre todo, la obediencia ante el Señor es importante, es clave, es determinante. Obedezcamos al Señor y dejaremos de preocuparnos por esas cosas. Una señora me dijo una vez a mí, cristiana, me dice... Ella era miembro de la iglesia que yo pastoreaba y me dice, pastor, fíjese que yo aprendí a maquillarme con los ojos cerrados. Y eso, hermana, ¿por qué? Aprendí a maquillarme con los ojos cerrados. ¿Y eso por qué, hermana? Por si algún día me quedo ciega, me dijo. Me lo dijo a mí. Ay. No iríamos ni a la tienda a comprar pensando en que podemos morir en un accidente. Y si morimos, ¿cuál es el problema? El momento llegará, tarde o temprano llegará. Lo importante es estar preparados para ese momento. Amén. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Pero algunos también pierden el sueño porque una de sus mascotitas está enferma. Hasta eso. Es que, hermano, ocurren cosas. Pensando en esto de las mascotitas, un hermano en un culto de oración, un día miércoles en la iglesia que yo pastoreaba, dice, hermanos, quiero que oren por mi baby. Y la bebita era una perrita que tenía enferma. Yo no hallaba ni cómo hacer para orar por esa perrita. Es increíble, hermano. De ver uno se queda sorprendido, se queda asustado con los hermanos. Pero no debemos preocuparnos por estas cosas. Dios nos dice en su palabra que no tengamos miedo, hermanos. Que no estemos turbados por estas cosas.
Cristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 27, note esto: la paz os dejo, mi paz os doy, dijo él. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos queridos, disfrutar de la paz de Dios es la cosa más maravillosa. Otra bendición de la obediencia es el gozo de Dios. Para el cristiano, hermanos, el gozo es una virtud que viene del Espíritu Santo. El gozo se diferencia de la felicidad, porque la felicidad depende de las circunstancias externas. Pero el gozo es producido en nuestro interior por la presencia gloriosa del Espíritu Santo. La paz y el gozo son frutos del Espíritu. Es muy agradable estar con una persona gozosa, alegre, entusiasta. Una persona gozosa es alguien que siempre está contenta, alegre, sin importar la situación por la que puede estar pasando. Una persona así contagia positivamente a cualquiera. Y queremos estar con esa clase de personas. Pero es muy desagradable estar con personas amargadas, porque se quejan de todo, siempre están buscando una razón para quejarse. Esta clase de personas nunca están satisfechas. Como decía mi abuelita por allá, siempre están buscando un pelo en la sopa, ¿verdad? Tenemos que reconocer, hermanos, que muchos de nosotros nos ponemos contentos y felices, pero cuando las cosas nos salen bien, cuando todo sale a pedir de boca, cuando no hay problemas. Pero ese no es el concepto que vemos en la Escritura. Es decir, la Biblia no nos dice que estemos contentos solo cuando todo esté bien. Debemos estar contentos bajo cualquier circunstancia. Estad siempre gozosos, escribió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Y es interesante que no dedicó espacio o no puso allí un sí condicional. Estad siempre gozosos si todo está bien, si tu familia está sana, si tienes un buen trabajo, si tienes una buena cuenta bancaria, si puedes viajar, etcétera. No. La palabra es tan clara: estad siempre gozosos, punto. Ahora, lo interesante es que estas no fueron simples palabras. Pablo no solamente aconsejó esto inspirado por el Espíritu Santo, sino que él mismo vivió circunstancias difíciles. Filipenses capítulo 4, los versículos 10 al 13, ahí leemos, hermanos: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire cómo sigue: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y repita conmigo el último versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo es posible, hermanos. Estar en situaciones adversas, en Cristo todo es posible. Amén. Podemos estar gozosos, podemos estar en paz, podemos disfrutar de la vida sin quejarnos, aunque pasemos por dificultades. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pidamos al Señor que nos ayude a vivir una vida que le agrade. Que nuestro más caro anhelo sea vivir una vida de obediencia delante de Él. Recordemos que esta es la única vía para recibir todas las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Esa breve conclusión quiero repetirla.
Pidamos al Señor que nos ayude a vivir una vida que le agrade. Que nuestro más caro anhelo sea vivir una vida de obediencia ante Él. Recordemos que esta es la única vía, no hay otra, la única vía para recibir todas las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. No quiero concluir este mensaje sin leer las palabras inspiradas del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Note, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Antes de orar, hermanos, antes de orar quiero cantar un himno en la casa de mi padre. Gloria al nombre de Jesús. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor.
Amado Padre, te damos gracias porque este himno que acabo de cantar refleja una tremenda verdad. Está basado en San Juan capítulo 14, cuando tú dijiste: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijiste, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa tuya y la creemos en esta tarde. Pongámonos de pie, hermanos. Amado Padre, queremos darte las gracias por tu santa palabra, la cual, Señor, nos ha dejado un mensaje claro, un mensaje sencillo pero claro, directo, una exhortación directa a la obediencia. Señor, que esta palabra haya tocado a cada corazón, a cada vida en esta tarde. No vamos a pedir que nadie pase al altar, no. Cada quien, Señor, tomará su decisión, hará los ajustes que tiene que hacer en su vida personal. Yo te pido, Señor, por esta congregación, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada señorita, por cada familia acá representada. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Haga la obra para la cual tú la envías. Gracias te damos, Señor, de nuevo por esta bendición de estar aquí, escuchar tu palabra, alabarte, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Y gracias te damos porque tus promesas son fieles y verdaderas. Ahora, Señor, al despedirnos, pero no de tu presencia, sino yendo a nuestros hogares, pedimos que la paz, el cuidado, la protección tuya vaya con nosotros. Guárdanos, Señor, que podamos tener una linda semana en donde tu dulce presencia nos acompañe a cada momento en nuestra vida. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todos repetimos, hermanos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Nuestro hermano Nahum tiene un anuncio, hermanos. Hermano, el próximo domingo nosotros estamos celebrando ¿el qué? No sé si saben, al final del octubre. ¿Y cuántos años estamos celebrando de la Reforma Protestante? 500 años. Eso es nosotros no vamos a estar aquí para los próximos 500 años. Quizá ya vamos a estar todos ya con Jesucristo, quizá ya había venido, quizá el servicio que viene, quizá ni estamos aquí. Pero lo vamos a celebrar y lo queremos celebrar en grande. Entonces queremos que invite a alguien. Tenemos algo bien planeado con especiales. Y comenzando desde la 1:45 nosotros ya vamos a estar hablando de la Reforma Protestante y la importancia que nosotros debemos de tenerle. Amén, hermanos. Nos vemos, que el Señor le bendiga.